8 minutos, seguimos en ampliación de Noticias Edición Dominical. Los acompaña desde la ciudad de Trujillo Carlos González y ya está en la cabina de RPP el señor Enrique Pajuelo, quien es vocero de la Asociación de Empresas Familiares. Hoy, segundo domingo de septiembre, se celebra el Día de la Familia Peruana y vamos a conversar precisamente sobre las empresas familiares en nuestro país. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que señala que el 80%, miren qué dato tan interesante, el 80% de las empresas en nuestro país son empresas familiares y en los últimos años hemos observado que hay un auge de las empresas familiares que están cambiando el panorama electoral, ¿no? Con un crecimiento notable tanto en número como en relevancia económica. ¿Cuáles son los factores que han impulsado en los últimos años el éxito de estas empresas familiares? Lo vamos a conversar con el señor Pajuelo. Señor Enrique Pajuelo, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar en tu programa. ¿Cuáles considera usted que han sido los factores determinantes o los principales factores que están impulsando el crecimiento de las empresas familiares en el Perú en los últimos años? Sí, antes que nada, hacer una mención. Efectivamente, hoy día es el Día de la Familia. Y en esto las empresas familiares, y sabemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad, y si extrapolamos esto a las empresas familiares en el Perú, como bien dijiste, son el 80% del total. Entonces ahí vemos la importancia que tiene la familia empresaria o la empresa familiar en la economía del Perú. ¿Y cuáles son los factores que impulsan esto? Sabemos que el Perú es un país de emprendedores, lo estudió Rolando Arellano en un estudio que hizo hace pocos años, y eso demuestra justamente el porqué, la relevancia de nuestras empresas en la sociedad, y sobre eso podemos conversar un poco más. Y precisamente sobre eso, ¿cuál es la relevancia de las empresas familiares en el aporte que dan a la economía nacional? Mira, además de la cifra del 80% de las empresas que son familiares, tenemos que aportamos entre el 60 y 70% del trabajo en el país, ¿no? Y también contribuimos al 40% del PBI. Ya con eso solamente ves la importancia y preguntarás por qué se da esto. Porque habiendo hecho la mención de que el Perú es un país de emprendedores, la diferencia grande que tiene una empresa familiar, y no digo que sea mejor o diferente que otras, es que tenemos un alma, tenemos un sentir que está imbuido de los fundadores, ¿no? Quienes hicieron las empresas, y vamos transmitiéndola de generación en generación, ¿no? Entonces hacemos que nuestras empresas se conviertan en una especie de familia ampliada, y eso permite generar oportunidades a muchas personas y finalmente contribuir al desarrollo de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los problemas principales? Entendemos que uno de ellos seguramente debe ser el tema de la inseguridad ciudadana, pero más allá de eso, ¿cuáles son los problemas, los obstáculos que se presentan cuando hay una familia que está impulsando el desarrollo de una empresa en nuestro país? Yo creo que sí, llamémosle problema, pero la complejidad que tiene una empresa familiar. O reto, desafío, en todo caso, ¿no? Sí, claro. Como lo vemos en nuestras propias familias, vemos que la dinámica familiar, para cada uno de nosotros, y hablando del Día de la Familia, ¿qué es lo más complejo? Es tener una buena relación entre padre e hijo, hermanos. Esto, extrapolándolo a la empresa familiar, es algo similar. Solamente te doy un dato. Solamente el 3% de las empresas familiares llegan a tercera generación. Tú dirás, ¿por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? O sea, y hay un dicho que dice, los fundadores son los padres que trabajan mucho, padre trabajador, hijo que se lleva una buena vida, y los nietos que lo perdieron todo. A veces se dice abuelo trabajador, hijo millonario y nieto pobre. Ese es Exacto. un mensaje que siempre se dice, pero ¿por qué sea esto? Pero parece que las cifras revelan que así es, ¿no? Porque ahí tenemos un indicador, solo un 3%. Es una cifra, efectivamente. ¿Y qué cosa? ¿Y por qué sea esto, no? Porque a veces no se planifica justamente la sucesión, que es lo que hablabas tú de la familia, ¿no? Estamos con gran parte de las familias pasando, solamente el 45% de las empresas familiares en el Perú han dado una posta generacional. Entonces hay un gran porcentaje que no lo ha dado. Entonces tú dirías, si sabemos que vamos a dar, deberíamos estar preparados para esta sucesión, para pasar el mando. Y hay una cifra alarmante, que es que solo el 85% de las empresas familiares no cuenta con un plan de sucesión. Entonces ahí viene la respuesta. Entonces tenemos que
prepararnos para hacer esa transición entre ¿En una qué consiste generación. un plan de sucesión? ¿En qué consiste un plan de sucesión? ¿Qué características debería tener? Yo lo primero que diría es cómo transmitir los valores que tenían los fundadores o tenemos los fundadores a la siguiente generación, ¿no? El trabajo que le pusimos, la responsabilidad, el orden, la disciplina, los valores que cada familia, cada empresa tiene, transmitirlos. Yo creo que sería el número uno. Lo número dos sería la capacidad emprendedora, ¿no? Ese gen emprendedor, cómo transmitirlo. Alguna vez me hacían esta pregunta: ¿hay alguna pastilla secreta, alguna píldora para transmitir emprendimiento? Yo creo que no la hay. Es el ejemplo, es el día a día, las conversaciones que tenemos en la casa, en el desayuno, en el almuerzo, y se habla de empresa, se habla de emprender. Yo creo que ese es el segundo punto. El tercer punto es tener un buen gobierno corporativo, o sea, tener bien definidas la instancia de la familia y la empresa. No puede la familia afectar a la empresa ni viceversa, entonces tienen que convivir en dos instancias diferentes y cada una tiene sus órganos de gobierno. Lo pongo en sencillo. Así como una empresa tiene su gerencia, sus directorios, su junta de accionistas, una familia tiene también su consejo de familias, tiene sus órganos de gobierno que permiten que también se tomen decisiones en ese ámbito que fortalezcan justamente a las decisiones de la empresa. Lo que usualmente ocurre es que no hay eso y se mezcla. Entonces ves a un hijo que va a la empresa, que porque es hijo de papá, dice, tengo que ser el gerente general o el gerente de línea y no tengo que pasar mi derecho de piso, como se dice. Eso es muy Su común, línea de carrera, ¿no? ¿verdad? O al revés, un padre que dice, como mi hijo es, él tiene que estar mejor que todo el mundo y no hace su línea de carrera como bien. Esos son algunos ejemplos simples para poder entender el por qué muchas empresas no llegan justamente a las siguientes generaciones. Ahora, por su conocimiento y por su experiencia y por la relación que usted tiene también con otras empresas familiares, ¿cómo están preparando a las nuevas generaciones para asumir ese liderazgo del que nos hablaba de las empresas familiares en términos de formación, en términos de desarrollar sus capacidades? ¿Realmente hay una preocupación ahora? Claro que sí. Precisamente yo vengo representando a la Asociación de Empresas Familiares del Perú, ¿no? Y donde hemos visto que habiendo esta complejidad y esta importancia de la empresa familiar, vemos de qué forma apoyar y contribuir al sostenimiento de las empresas familiares. Entonces generamos espacios de aprendizaje. Por ejemplo, hay una herramienta simple que es un protocolo de familia, que es un acuerdo que la familia hace respecto a las reglas que va a tener la familia sobre la empresa. Por ejemplo, si quiero que un hijo mío o hija trabaje en empresa, debería tener, no sé, una experiencia previa, alguna formación profesional, ganar igual que el mercado. Son reglas que se definen. Hay otros ámbitos que son el consejo de familia, como decía hace un rato, así como la empresa tiene su directorio, la familia debe tener un consejo de familia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de la asociación, precisamente, donde estamos reunidos alrededor de 84 familias empresarias y mucho más cantidad de empresas, donde compartimos este conocimiento. Diferente es como cuando uno quiere aprender finanzas, se va a una escuela de finanzas. Quiero aprender un deporte, me voy a un gimnasio. Quiero aprender a cómo saber mantener mi empresa en el tiempo, me voy a conversar con gente que ya la está viviendo. Hay familias que ya están en segunda, en tercera, en cuarta generación, y qué mejor que aprender de ellas la problemática que han tenido, sabiendo que cada familia es única, ¿no? Y que no hay una receta universal, sino todo es un traje hecho a la medida. Poder compartir con ellos espacios de capacitación, de networking, de intercambio, de aprendizaje mutuo. Claro, porque finalmente las disputas empresariales se convierten en disputas familiares en este tipo de empresas, ¿no? Imagino un grupo de hermanos que han podido sacar adelante una empresa familiar, ellos tienen hijos y ahí los hijos de quienes fundaron la empresa, de repente todos quieren acceder a puestos claves importantes y posiblemente todos también estén bien capacitados, pero ahí ya empieza también una disputa familiar que se necesita, tal como usted dice, pues tener un conocimiento previo y estar capacitado para tomar la mejor decisión. Y en lo que comentas, importante la comunicación, como sucede en una familia, lo mismo se repite en la empresa, y saber también que la empresa no es una agencia de empleo para toda la familia. Y que cada familiar, por ejemplo, si yo tuviera 3 hijos y tengo un hijo que le gustan los negocios, tengo otro hijo que le gusta la cocina y mi empresa es industrial, y tengo otro hijo que es pintor. Entonces, no para todos va a haber trabajo en la empresa, ese no es el objetivo. Uno podrá, y hay diferentes instancias donde puede participar la familia. Lo primero que tiene que aprender un miembro de una familia empresaria es a ser accionista, que es diferente a ser gerente, ¿no? Entonces, siendo accionista puede tener ese rol y es importante. Otro rol que puede ser es el de director de la empresa, y otro rol es estar en la ejecución, ser un jefe, gerente,
y hacer una línea de carrera. Es saber que no, o sea, que no necesariamente la familia debe acoger con puesto de trabajo a todos los miembros de la familia. Y la complejidad va creciendo porque es distinto en primera generación, como un caso donde el padre funda, tiene 2, 3 hijos, el padre es el que manda prácticamente y los hijos se acatan. Pero cuando el padre ya no está y los hijos toman control de la empresa, ya no hablamos de una sola persona que toma la decisión, son 3. Y cuando ellos tienen hijos, ya son primos, hay primos y la complejidad es mucho mayor, ya entenderás. Entonces, diferente era hablar entre 2 hermanos. Después estos hijos se casan y la familia crece y la las familia decisiones se vuelven política más también complejas tiene una también, influencia tremenda, que puede ser, si es bien canalizada, es potencia la empresa, y si no es bien canalizada la destruye, como vemos casos a veces en los medios que se pelean por una propiedad, por un bien, por dinero. Eso es lo que yo creo que en la mente de ningún fundador de una empresa es lo que quisimos, ¿no? Lo que buscamos normalmente los miembros, y lo comparto en la Asociación de Empresas Familiares, cuando hablamos entre pares, ¿qué cosa es lo que buscamos? La trascendencia, buscamos el legado, buscamos el largo plazo, no estamos buscando justamente el hoy día, sino la siguiente generación. Claro, porque uno inicia un proyecto con el objetivo también de darle a toda su familia, ¿no? A todos sus descendientes, pues una tranquilidad económica y social. Solamente para terminar algo muy rapidito, al inicio mencionábamos que el 80% de las empresas en el Perú son familiares. ¿Hay políticas públicas que apoyan a las empresas familiares en nuestro país o cree que se podría hacer un poco más por las empresas familiares? No existen políticas y yo no creería necesario una política específica todavía. Lo que necesitamos los empresarios es que nos den estabilidad, que nos den confianza, que nos den condiciones para trabajar. Nosotros como empresarios sabemos hacer nuestro trabajo, que yo siempre lo digo, es generar puestos de trabajo, generar oportunidades para muchas personas. ¿Qué necesitamos? Estabilidad, ¿no? Lo que vemos ahora, a veces cuando la política se pone turbulenta, ahí es donde nosotros la inversión privada decae, todos tienen miedo en invertir, y al revés, cuando hay las condiciones apropiadas de los políticos y la sociedad en general, nosotros vamos con todo. Para eso estamos hechos, somos emprendedores, nos gusta generar riqueza, sabemos hacerlo, tenemos apetito de riesgo, y finalmente esto contribuye a la sociedad y a generar oportunidad para todos. Señor Enrique Pajuelo, ha sido un gusto realmente conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias a usted. 9 de la mañana en punto.